Hermanos, la semana pasada hablamos de lo importante de ser espirituales, ¿se acuerdan? Un tema muy importante, pues el Señor me ha seguido hablando al respecto de eso. Y yo tenía el que iba a compartir, a seguir compartiendo un poco más de esto, porque es importante que lo sepamos para poder avanzar en el reino de Dios. Tienes que volverte espiritual. Si no te vuelves espiritual, va a ser muy difícil entrar en esa dimensión de Dios, porque Dios opera en lo espiritual, no en lo carnal. Y la palabra, hermano, cuando te metes en la cabeza, siempre les digo, sean intencionales, porque cuando una vez que dices, a ver, voy a ver si es cierto, si soy espiritual, voy a ver en la palabra, vas a ver que todo es espiritual. Además dice que somos alma viviente. ¿Qué es el alma? Es parte del espíritu, es la mente, somos espíritu. Ese es el hombre. Pero no lo vemos, o lo vemos muy a la ligera, lo vemos muy de pasada, pero no, ahí está la clave del asunto. Tenemos que aprender a ser espirituales, tenemos que soltar la carne, pero en eso estaba, pero el Señor no me permitió dar ese mensaje. Y cuando yo iba y quería escribir y estudiar, se me venía otra cosa. ¿Qué otra cosa se me venía? Se me venía el mensaje de Víctor en los grupos de convocatoria, y se me venía el mensaje que escribió Rodolfo detrás de eso. ¿Alguien puede buscarlo en su teléfono, esos mensajes, por favor? En convocatoria, después del de Víctor, está un mensaje de Rodolfo. Es uno de los líderes de allá de la mansión del pastor Jaime. Ayúdenme, por favor. ¿Alguien que lo pueda traer? Y sentí que Dios me decía, es bueno que hables de lo espiritual, pero es importante que hagas una pausa para que les hagas saber esto es importante. Y por eso me enfoqué a este tema ya en los últimos días, porque el otro ya venían trabajando en ello, pero ya en los últimos días el Señor me cambia, y sentí de parte de Dios la necesidad de este punto. Conocido, muy conocido, como todo lo que vemos, todo es conocido, lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero a veces perdemos de vista, no hacemos lo que aprendimos, se nos olvida. Entonces Dios, para levantarnos, quiere. Antes de Rodolfo está el mensaje de Víctor. Préstame tu teléfono. Préstame. Correcto. En el de Miren, este mensaje se lo manda Víctor al pastor Ricardo, porque él empezó a hablar en el espíritu, y Angie escribió lo que él estaba dormido y empezó a hablar, y su esposa empezó a escribir lo que estaba hablando, y ya lo platicaron, y él se lo dice al pastor, y el pastor lo sube al grupo, o te pide que lo subas al grupo. Escuchen. Pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Disculpe, hoy en la madrugada tuve una visión. El Señor me estaba mostrando a varios hermanos, a varios integrantes del Código 250, en el que han estado tomando muy a la ligera las enseñanzas que se han estado dando, que no le han estado dando, no las han estado tomando con seriedad. Y me mostraba también que Él ya nos ha estado hablando en varias ocasiones y hemos respondido de la misma manera, y que si seguimos así vamos a provocar la ira del Señor. Entonces esa fue la visión que Él me mostró, esa fue el mensaje que Él me mostraba, ¿no?, en esta madrugada. Igual quería compartírsela para que estuviera enterado. Bendiciones. Ese mensaje lo sube Víctor, y la gente pone like, caritas, etcétera, etcétera. Pero Rodolfo pone este mensaje. Hermanos,
En las últimas 2 semanas, el Señor me ha estado hablando acerca de la importancia de la santidad en los ministros que se acercan a Él. Ya no estamos aquí hablando de Código 250, estamos hablando de todo ministro que se acerca al Señor. Tú eres un ministro de Dios. El que busca a Dios viene a ministrar a Dios. Acerca de la importancia de la santificación en los ministros que se acercan a Él, como dice Levítico 10:3. Y no necesariamente porque se desate la ira de Dios. Pareciera que minimiza el mensaje de Víctor, ¿verdad? Pongan atención. Y no precisamente porque se desate la ira de Dios, sino por causa, es que se me fue el mensaje por arriba, sino por causa de su santidad. Éxodo 19, 20 y 24. Lo que vamos a enfrentar en el próximo evento y los que siguen irá aumentando en intensidad, por lo que la presencia de Dios y su gracia será multiplicada. Dios me hablaba incluso de riesgo de muerte, no de parte del enemigo, sino por causa de la santidad de Dios y su inmediata cercanía. Ahorita lo explicamos. Yo no lo tomo como que se lo dice a los demás, aunque es lo que he predicado, sino que me lo dice a mí, me lo habló a mí y me pide a mí que me santifique para que pueda glorificarse y yo salir ileso. Creo que esta palabra va en sintonía con la que ha hablado a su siervo, con lo que ha hablado a sus siervos. Dios les bendiga, mis hermanos. Dice, esta palabra va en sintonía con la otra que se habló. Entonces, Víctor habla de que el Señor le está diciendo que muchos están tomando a la ligera las enseñanzas, están tomando a la ligera todo lo que se está aprendiendo. Y así es. Entonces dice el Señor, abusados, porque les he estado hablando, les he estado dando. Acuérdense que el que más se le da, más se le demanda. ¿Ok? Dios nos está despertando como personas, como ministerio, nos está despertando. Yo lo he dicho, somos una iglesia diferente y no quiero hacer división con esto, para nada. Pero somos una iglesia diferente. El Señor nos ha traído por otro camino. Entonces, Dios dice, les hablo, pero lo toman muy a la ligera, son muy indiferentes y abusados porque les ha dado mucho y pueden provocar la ira de Dios. ¿Ok? El otro hermano dice, pues tanto como la ira no sé, pero lo que sí sé es que por causa de su santidad, por causa de lo que estamos viendo, por causa de que nos estamos metiendo en oración y estamos buscando a Dios, la santidad de Dios desciende y eso se vuelve peligroso. Porque entonces ya está la gloria de Dios ahí. Y la gloria de Dios es hermosa, es gloriosa, es perfecta, es excelsa, pero también es fulminante. El que sabe de esto entiende lo que estoy diciendo. Y dice, y el Señor me dice que inclusive hay riesgo de muerte, pero por causa de su cercanía, porque no puedes venir al Señor con inmundicia, no después de que has sido lavado, no después de que has sido perdonado, no, está la gracia de Dios, por supuesto, pero ahorita vamos a ver todo eso, y precisamente en el mensaje le puse el peligro de la ira de Dios y de su santidad. Después de este mensaje continuamos con lo del Espíritu la próxima semana. Yo creo que un tema más nos va a dar, pero el Señor me hizo bien claro, fue muy palpable cuando yo estoy enfocado en esto y el Señor me pone un alto y empieza a hablarme de este lado. Es necesario que les digas esto, tienen que saber esto. ¿Quién sabe, quién entiende por el Espíritu que la tierra, la humanidad está entrando a otro tiempo? Estamos en otro tiempo realmente, o sea, no es lo mismo, hermanos. El que nosotros, a veces muchos de nosotros, vivamos en lo simple del mundo, como dice Proverbios, que hasta cuándo amaréis la simpleza, porque la gente sigue amando la simpleza y lo que le pasa alrededor no le importa y no entiende. Y el Señor lo decía, ¿verdad? Ahí hipócritas, saben cuándo va a llover, pero no conocen las señales del cielo.
Es gente simple, gente que no, le dices algo y no sabe nada, le preguntas algo, no sabe nada. Pero estamos en un tiempo, no necesitas mucho para entender que estamos en un tiempo especial. La ciencia ha aumentado, como dijo la palabra, la maldad ha aumentado, a lo malo le dicen bueno, rumores de guerras por todos lados, terremotos, temblores por todos lados, inundaciones por todos lados, incendios por todos lados. Ahorita Europa se está quemando. Rumores de la construcción del tercer templo, que ya encontraron en el becerro, que ya encontraron en el no sé qué. Estamos en un tiempo especial de la historia. Y ese tiempo especial, los hijos de Dios, dice la palabra que tenemos que erguirnos. No tenemos que entristecernos, no tenemos que atemorizarnos, tenemos que erguirnos porque sabemos que nuestra redención está cerca, sabemos que el Señor viene y eso te alegra. Me decía una de las muchachas de la oración, porque me contactó porque quieren venir al evento de Ciudad de México y me dice, yo quiero estar ahí, pastor, hermano Octavio, me dice pastor, pero me dice, yo quiero estar ahí y porque he estado siendo bendecida. Mi esposo como que no entiende mucho estas cosas, yo lo hago por mis fuerzas, pero lo hago en mi capacidad, o sea, en fe voy a ir, tarará, tarará. Dice, porque lo que estoy viviendo con la oración es algo extraordinario. Hermano, estoy viviendo cosas increíbles, estoy viendo la gloria de Dios. Dice, no sabe el gozo que me da cuando ya viene la oración, cuando empieza la oración, no sabe cómo mi corazón se emociona. Dice, y yo que estoy nuevo en estos, cuando los estoy escuchando orar, dice, retiembla dentro de mí y estoy viendo, y el Señor me ha permitido ver en lo espiritual cómo ustedes están orando, dice, y se están reventando las tinieblas y se está conmoviendo el cielo y la tierra. Imagínate lo que me decía la hermana Salomé de allá de Catepec. Y entiendo, otros estamos cansados, ella está en la gloria, ella está metida, y no quiero minimizar el cansancio. Jessie duerme 3 horas, ¿verdad? Pero la otra Gaby de Catepec la tengo que poner, ella me dice en qué horario poner según el horario que le toca, y cuando le toca en la mañana me dice, hermano, póngame de las primeras porque estoy orando y me tengo que ir a trabajar. O sea que se levantó a las 3:30 de la mañana para orar, para vestirse, le toca su punto, le pongo en el primero, 2, 3 y de ahí dice, me tengo que salir a trabajar. Gente está durmiendo poco, sí está pasando, pero el Señor, acuérdense, hermanos, que es recompensador. Él no es deudor de nadie, todo tiene su recompensa, pero nos está llevando más allá. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a claudicar siempre. Estamos acostumbrados a empezar algo y dejarlo de hacer. Estamos acostumbrados a empezar esto y dejarlo a medias. Estamos acostumbrados, y a lo mejor en lo natural no eres así. A lo mejor en lo natural eres muy diligente y bien trabajador, pero en lo espiritual te ha faltado esa milla extra. Y en lo espiritual te propones orar, voy a orar 1 hora y terminas. Lo haces 1 vez, 2 veces, y al tercer día ya no estás orando los 15 minutos, y en la siguiente hora ya no estás orando. Lo mismo con el ayuno, que es en lo que yo era de la gente que ayunaba. Lo dejas de hacer y te cuesta trabajo volver a empezar. Y lo mismo con todo, hermano. Y Dios nos está llevando más allá. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Acuérdate que todo lo que Dios lo hace para su gloria, pero lo hace para nuestro bien. Todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Entonces tú dices, bueno, que la ira de Dios, la santidad de Dios, riesgo de muerte, pero si la palabra dice que Dios es grande en misericordia, es tardo para la ira. No dice que no sea ira. Se dice que es tardo para la ira. La ira llega. El furor llega. Tarde que temprano llega. Tardo, pero llega. De no ser así, ya estaríamos exterminados, ¿verdad? Es grande en misericordia, es grande en paciencia, es grande en amor.
es grande en comprensión, entiende, porque Él vivió en la tierra y sabe que somos carne y hueso, y decía el otro, y un pedazo de pescuezo. Sabe que sufrimos, sabe que nos dolemos, sabe que somos frágiles, sabe que somos débiles, y por eso es el abogado, porque dice: Señor, no, papá, tú no sabes lo que es estar allá en ese cuerpecito, duele un chorro, porque Él estuvo en ese cuerpo, Él padeció. Él padeció todas estas cosas. Nadie mejor que Él conoce los sufrimientos de la tierra. Y se compadece y nos ayuda y es paciente y es amoroso y nos empuja y ahí está con nosotros. Pero llega un tiempo en que el Señor dice: hasta aquí. A veces es por un breve tiempo. Porque la palabra dice: esta breve tribulación momentánea. Y también dice que por breve tiempo los dejé, pero luego dice: vine y con mi misericordia los alcancé. Por un breve tiempo. Porque esos breves tiempos son necesarios para crecer, para ponernos serios, para no tomar a la ligera las cosas. Y sobre todo, hermanos, por los tiempos que estamos viviendo. Entonces, Hebreos 10, 26, 31, porque esto que pareciera del Antiguo Testamento, la ira de Dios, el furor de Dios, y estas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice Hebreos 10, 26 al 31. Porque se habla de la gracia y la hipergracia y más gracia, porque la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y ahora nos quieren vender una gracia que llega al límite de lo feo, de lo malo, de lo corrupto, de lo inmundo, hermanos. Y se los digo con todo respeto, pero se los tengo que decir tal cual. Y Hebreos 10, 26 al 31 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ah, caray, qué tremenda palabra, hermanos. Yo aquí no veo nada de gracia, yo no veo nada suavecito, yo no veo nada de apapacho. Estoy oyendo algo muy claro de parte de Dios. Y dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Fíjense, lo comparó con la ley de Moisés. Comparó que si en la ley de Moisés alguien venía y decía: a ver, Víctor no cumplió la ley. Angie, ¿tú eres testigo de que él no cumplió? Sí, yo también soy testigo. Muerte. Dice: si no perdonó a ese hombre que falló por causa de dos testigos que atestiguaron en su contra y no los perdonó, dice aquí: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, oye, el Espíritu de gracia se afrenta. Hay gracia, por supuesto que hay gracia. Por supuesto que hay un favor inmerecido. Por supuesto que hay paciencia, pero no puedes venir y afrentar al Espíritu de gracia. No podemos, hermanos. Estamos incluidos en esto, ¿eh? No tomen como que yo les aviento la bola. La bola está aquí, la papa está caliente y ahí va la papa, va. Entonces les paso para allá, la agarran para allá y ahí se la avientan, pero la papa ahí está caliente. ¿Ok? Yo soy parte del círculo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Habías leído eso, Víctor? ¿Habías leído eso, Quito? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el Nuevo Testamento. No es en el Antiguo Testamento. No es en el ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga. No. Estamos en la gracia. Y en la gracia, eso dijo Pablo.
Entonces, Salmo 103, 8, Éxodo 34, 6, número 14, 18, no lo busquen. Dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Sí lo es. Sí lo es, mis hermanos. Su gracia es superabundante, sobreabundante. Su misericordia es impresionante. Su favor, su amor, su cuidado. No estoy poniendo en tela de juicio esto. No quiero poner a Dios como que el superjusticiero y ahora a ver, cuídate, no te portes mal porque te va a mandar juicio. No es así. Es grande en misericordia, tardo para la ira. Eso es una realidad. Y tan es así que nos está anunciando. Tan es así que lo está anunciando. Y probablemente si lo está anunciando es porque lleva tiempo hablando. Y hermanos, el Señor lleva tiempo hablando, mucho tiempo. Mucho tiempo. No estamos hablando de 2 meses que estamos orando, no estamos hablando de 3 meses que estamos aquí. Dios tiene hablando por generaciones a la iglesia. Cuídate. Mira mi hermano, para que tú te enfermes, ojo con lo que te voy a decir. Para que tú te enfermes, para que yo me enferme, se necesita ser disciplinado y esforzado. ¿Se entiende lo que digo? Para que tu cuerpo se enferme, lo tienes que tratar mal por años. Si yo me como un menudo en la mañana y cochinita en la tarde y un zacahuil en la noche, no me pasa nada. Si acaso me da una diarrea por lo pesado, pero no me va a enfermar. No se me va a subir el colesterol, no se me va a subir el triglicérido, no se me va a subir la presión. No, señor. ¿Sabe cuándo te pasa eso? Cuando llevas 30 años haciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que te esforzaste. Quiere decir que te disciplinaste y dijiste, me voy a enfermar. Y cuando estás enfermo, es porque llevas años haciendo lo malo, porque el cuerpo es fuerte. Yo tomé cursos, acuérdense, no les hablo por hablar. Yo tomé cursos de esos tipos por los productos que vendía. Es bien difícil enfermar al cuerpo. Necesitas disciplina. Pero cuando te enfermas, ¡ay, Jesús! Lo mismo es la gracia. Lo mismo es el espíritu de gracia. Tú te portas mal, haces lo que no debes, agarras para todos lados. Ahí tienes al hijo pródigo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el Señor tiene tiempo hablándonos, tiene tiempo hablándote de manera particular, porque el Señor habla de manera particular, habla a la iglesia, habla a todo un movimiento, habla a una ciudad. Cuando vemos los desastres a nivel del mundo, hermanos, es porque el Señor ya dijo, ya me tienen hasta aquí con su pecado. Y entonces tú dices, es que Dios es bien malo, se está inundando y se está llevando las casitas. Y el Señor dice, tengo 20 años hablando, tengo 50 años hablándote, que te arrepientas, que se limpien, que hagan lo bueno. Y el Señor dice, bueno, van a conocer mi poder, van a conocer mi furor, van a conocer mi ira. Y pum, dice, que pase lo que tenga que pasar. Y arrasa con todo. Y al Señor no le preocupa mucho. ¿Por qué? Porque va a tratar con sus hijos. El que se muera se va a ir al cielo. Él no tiene problema, porque Él está por tu espíritu, Él está por tu alma, no por tu cuerpo. Entonces Él dice, ni modo, ya, este pueblito ya me tiene hasta acá. Sodoma y Gomorra ya me tienen hasta acá. Los cananeos ya me tienen hasta acá. Hasta acá. ¿Y saben por qué digo hasta acá? Porque cuando Israel se quiso poner medio acá de que nosotros somos mejores que los cananeos, el Señor le dijo, no. Si les estoy dando esa tierra y si estoy sacando a estos, es porque estos me tienen peor que ustedes. Léanlo. Ahorita no tengo la cita, pero así está escrito. No es porque ustedes son buenos, le dice, no porque ustedes son buenos, es porque aquellos ya me colmaron. Y por eso viene juicio. Entonces, sí, Dios es paciente, hermanos. Sí, Dios es misericordioso, pero tiene un límite. Y es peligroso caer en ese límite. Es peligroso. Entonces dice,
Sabemos, yo escribí, ¿no?, que Dios es amor, pero se nos olvida que también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. ¿Qué se refiere con decir fuego consumidor? Ahí es donde se vincula lo que tú dijiste y lo que dice Rodolfo. Tú hablaste de la ira de Dios y él habló el juicio por causa de la santidad de Dios, pero va de la mano. El fuego de Dios se refiere a la naturaleza santa de Dios y a la naturaleza justiciera de Dios. Implica ambas. Implica la santidad de Dios e implica la justicia de Dios. Eso se refiere cuando el Señor habla del fuego de Dios. El fuego de Dios, Dios lo envía para limpiarte, ¿sí o no, Elena? Dios usa el fuego de Dios para limpiarte, para arrancar la inmundicia, para arrancar la contaminación, y por eso lo usamos en liberación, en ministración, mandamos fuego del cielo que rompa. El fuego de Dios limpia, santifica. Pero el fuego de Dios juzga. Dios esté libre de caer en el fuego de Dios, en el fuego de la prueba. Dios nos libre de caer en el fuego de la prueba. Entonces involucra ambas. Involucra la santidad, involucra el juicio de Dios, involucra la ira de Dios. ¿Vemos dos ejemplos? Uno está en Éxodo 28, 25 y 36. Éxodo 28. 25 al 36. Bueno, habla de las vestiduras de los sacerdotes. Hablaba de la importancia de purificarte, de las vestiduras. Y vamos a leer mejor nada más del 34, porque es todo el capítulo, de hecho, todo el capítulo 28, todo el capítulo 29. Habla de consagración, de limpieza, de pureza. Pero en el verso 35 del capítulo 28 dice, y estará sobre... Todo esto empieza a hablar de las vestiduras, que es lo que le quería decir. Hay vestiduras limpias. Había una forma de entrar al templo. Todo tenía que ver con santificación. Todo tenía que ver con consagración, con limpieza y con pureza. Ellos tenían que bañarse, tenían que lavarse, tenían que purificarse, tenían que ir a un cierto lugar, a hacer ciertas oraciones, tenían que purificarse. La ropa tenía que lavarse, tenía que purificarse, todo tenía que hacerse como debería de ser. Pero en el 34 dice, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor, que estaba hablando del efod. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿Qué? Santidad a Jehová. La presencia de Dios requiere santidad. Estamos hablando del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que entraba una vez al año al lugar santísimo con esta clase de vestiduras, totalmente purificado. Entraba con todas las oraciones, andaba con toda la expiación, entraba con esas campanitas. Y se oían las campanitas, ¿verdad? Se oían las campanitas. Y dice que cuando no se oían las campanitas decían, a ver, ¿qué está pasando ahí adentro? Entonces el sacerdote lo metían amarrado, con una soga aquí amarrado. Y entonces cuando no se oían las campanitas, jalaban la cuerda. Ta, ta, ta. Oye, no se oyen las campanitas. Ta, ta, ta. No se oyen las campanitas, tráiganselo. Y lo sacaban arrastrando, fulminado por la presencia de Dios.
fulminado. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Entonces ya no me voy a acercar al Señor, no me voy a morir. No, hermano, no. Seamos maduros. No, el Señor nos está llamando a limpieza, a pureza. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie me va a ver. Me vas a ver a medias, me vas a ver borroso. Sin santidad no me vas a ver. Sin santidad no te puedes acercar. No te puedes acercar. En Levítico 8 habla de la purificación. No lo busquen, pero les quiero decir, en el 28 habla de la santidad, Éxodo 29 habla de la consagración, Levíticos 21 también habla de la santidad de los sacerdotes, de la purificación de los sacerdotes, Levítico 8 habla de la purificación. Otro ejemplo del furor de Dios. Otro ejemplo del furor de Dios está en 2 de Samuel 6:7. Vimos un ejemplo del peligro de la santidad. Ahora vamos a ver un peligro del furor de Dios, que hay muchos, pero este es el que más conocemos. 2 de Samuel 6. Se sabe en esta historia, pero vamos a repasarla otra vez, porque es importante conocer esto, hermanos. Para avanzar en el reino, tenemos que conocer ciertas claves, cosas esenciales del reino de Dios para poder avanzar y salir ileso, como decía el hermano, salir ileso, hermanos. ¿Saben cuántos ministros están afectados por causa de hacer la obra de Dios con puertas abiertas? Eso es un tema que enseñamos. Y me ha tocado ministrar gente que ha sido libre cuando le aplicamos esa parte, cuando pedimos perdón porque hicieron la obra sin purificarse, sin limpiarse, y ahí andan orando por la gente, y ahí andan yendo a las casas, y ahí andan ungiendo casas ajenas, y ahí andan haciendo un montón de cosas cuando ellos mismos van con puertas abiertas. Porque antes era bien fácil, Marisela, ¿me acompañas? Vamos con una amiga, fíjate, vamos a ungirle la casa. Y la Marisela, sí, vámonos. Es un ejemplo, pero era común, ¿sí o no era común? Era muy común hacer eso. Hermanito, ¿cuándo viene a ungir mi casa? Pues vámonos. Y agarraban a ungir la casa. Y si estaban las imágenes, ¿y por qué tienen las? No, vamos a quitarlas. Y tú las quitabas, la gente misma las quitaba y las andaban quemando. ¿Sabes cuánta gente no está enferma por eso? ¿Cuánta gente está afectada? ¿Cuánta gente inclusive ha muerto por eso? Mucha gente, hermano, porque tomamos a la ligera la santidad de Dios. Tomamos a la ligera lo que se mueve en el mundo espiritual. Lo tomamos muy a la ligera, y con el Señor no se juega. Él estableció estatutos, mandamientos, formas. Una pregunta. Precisamente ayer hablé con mi mamá y el tema, porque ella anteriormente era católica. Le dije que saque un cuadro por el supuesto corazón de Jesús. Ella tenía ganas de sacarlo de ahí, tíralo. Y me dijo así, también le pregunté las imágenes de niños que pongo en Navidad. Digo niños porque no digo. Y ahí está, yo pues quiero romper, no quiero lo que sea, pero no le digas nada, porque anteriormente lo voy a tirar, pero lo voy a pedir permiso a Dios. Pero ahora la pregunta es, ahora que usted sacó eso, ¿qué sería bueno? O sea, como usted dijo, no, hay que tirarlo. Hay que hacer una oración, pedir perdón, Señor, perdona por toda la idolatría, para desautorizar todo espíritu. Lo que pasa es que esas cosas, toda imagen están llenas de espíritus. La misma palabra dice, 1 Corintios 10. ¿Ella lo puede hacer o...? Ella lo puede hacer, ella puede orar porque ella es la dueña de la casa. Ella es la autoridad de la casa. Ella puede orar, desactivar todo eso y quemarlo. Mucha gente está enferma por eso. Mucha gente está enferma por andar yendo a otros lugares, por meterse a otros lugares, a hacer la obra de Dios sin santificarse, sin limpiarse, sin siquiera a veces en su casa. Yo les conté una historia que vale la pena repetirles a lo mejor.
Cuando yo estaba, la primera vez que fui al potrero, yo me quedé, había mucho calor. Entonces le dije, hermano, no tiene una hamaca, yo me quedo aquí afuera. Entonces me quedo en la hamaca con vista al cielo, en las estrellas y a las gallinas arriba de los árboles. Estaba bien buena la vista. Y yo me gozaba por todas estas cosas. ¿Dónde tienes esa de estar en la naturaleza? No, hombre, yo estaba encantado viendo todo eso. Por la ventana no tenía vidrios, está así, ¿verdad? Yo estaba aquí en la hamaca viendo todo eso y me maravillaba y empecé a adorar a Dios, y en cuanto empecé a adorar a Dios, un olor a excremento se me venía a la nariz, porque en la tarde habíamos estado en un rito que desenfocaba ahí en Los Naranjos, que desenfocaba en un lago azul, fuera de serie. Pero cuando nos bajamos a la foto, cuando nos empezamos a acercar, empezaba a oler bien fuerte, y era porque alguien había hecho del baño, y ahí estaba mero en el lugar de la foto, y era una pestilencia bien gacha, pero gacha, como esas que ya lleva dice Primi, como las que debió haber salido hace 3-4 días. No podías ni acercarte. Entonces nos tomábamos la foto y corríamos, y el que sigue la foto y corríamos de la magnitud de la pestilencia. Ustedes saben que la de humano supera todas, para no entrar en detalle. Y más detalle, dice el otro, más detalle. Oye, y nos fuimos con esa cosa, pero nos fuimos. Pues en la noche empiezo a adorar a Dios, y se me viene ese perfume, ese olor no grato, se me viene al punto que tengo que abrir los ojos porque ya no puedo más. Abro los ojos y se desvanece el olor. Empiezo a adorar, se me viene otra vez el olor pero fuerte, y vuelvo a abrir los ojos y se me va otra vez el olor. Entonces empiezo otra vez, pero en cuanto empiezo otra vez se me viene el olor. Entonces abro los ojos y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me habla, hermanos, y me dice, eso es lo que yo recibo. Cuando gente me empieza a adorar, ustedes creen que me adoran, creen que me exaltan, pero ese es el olor que yo recibo. No, hermano, no. No vengas a la presencia de Dios sin haberte arrepentido primero. Cuando sabes que andas medio chueco en el día, hubieron detalles antes de entrar en la presencia de Dios. Uno platica con Dios y todo, pero cuando vengas, y porque vas a tener un tiempo con el Señor, pide perdón, ponte a cuentas con Dios, porque lo que va a recibir es ese olor que les estoy diciendo, y yo lo sé de primera mano. Entonces, vemos en 2 Samuel 6 y 7, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor, la ira de Dios, el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y otra vez decimos, es Antiguo Testamento. Vamos a 1 Corintios 11. Que nos quede claro, hermanos, que es allá y acá, que la santidad es la santidad aquí en China, en el presente, en el pasado y en el futuro. Santidad es santidad, y tenemos que vivir alineados a esa santidad, y debe haber en nosotros, en la frente, santidad a Jehová cada vez que nos presentamos delante de Dios. 1 Corintios 11, 27 al 34 dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o están muertos. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
¿Se entiende? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en casa, para que no os reunáis para juicio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la gente comía el pan, comía la cena. En el capítulo pasado dice que se reunían y unos se embriagaban y otros comían de más y no esperaban al otro en vez de empezar todos juntos. Según tenían dinero, entiendo, llevaban comida y empezaban a comer y empezaban a emborracharse y todos hacían como querían. Y aquí el Señor les dice esto. ¿Pero qué representa la cena del Señor? ¿Qué representa tener comunión con Dios? La cena del Señor no representa otra cosa más que la comunión que tenemos con Él constantemente. Eso es lo que representa la cena del Señor. El comer de la carne y de beber de la sangre del Señor lo hacemos todos los días cuando venimos a comunión con el Señor. Tenemos esa comunicación con Él. Y dice aquí que si no lo haces dignamente, si no lo haces de manera reflexiva, sabiendo la importancia que es que estás hablando con el Dios vivo, con el creador de los cielos y la tierra, si tú lo tomas a la ligera, estás comiendo juicio y bebiendo para sí nada más. No hay importancia. ¿Se dan cuenta por qué el Señor recibía ese olor? Si tú no estás limpio, si tú no estás santificado, no puedes venir. Cuando tu hijo viene, que se porta bien mal, es súper desobediente, es bien rebelde, y viene y te quiere decir: ay, papito, te quiero mucho. ¿Tú qué le dices? Sí, mi vida, yo sé, mi amor, yo sé que me amas. ¿Qué le dices? Simón. Sí, Simón. Pues claro que no, ¿verdad? Si le dices que levante algo, no te hace caso. Si le dices que vaya a tal lugar, no te hace caso. Si le dices que haga esta forma y lo hace como él quiere, y viene y te dice: ay, papá, si quieres, me puedo acostar aquí entre tú y mi mamá, me puedo acostar aquí entre los dos. No, hombre, lo quieres sacar a patadas. Váyase para allá. ¿Sí o no, hermanos? Entonces así somos con el Señor, ¿verdad? No, hombre, en la vanidad, en la mentira, en la tranza, en el cotorreo. No venimos al Señor y de repente: papito, fíjate, papi, que tengo esta necesidad. Y el Señor dice: ¿en serio? ¿Es en serio? O sea, ni siquiera un perdoncito: Señor, mira, papi, me he sentido mal porque estos días no me he portado. Ni siquiera nada, o sea, nada más así de plano. Entonces no estás orando, no estás llegando a Dios, no está pasando nada. Pruébese cada uno a sí mismo. Tienes que probar, tienes que pesar tu corazón y entender que estamos equivocados. Decíamos en la junta de hace unos días, yo le decía: hermanos, somos un equipo, cada uno, no somos niños para que andar diciendo: a ver, ¿tú en qué andas? A ver, ¿quién está pecando? A ver, ¿quién está aquí haciendo? No, cada quien sabe cómo se comporta con el Señor allá en el secreto. Cada uno sabe, pero entienda que somos parte de un grupo. Y yo les decía: yo confío en cada uno de ustedes, hermanos, porque sé que quieren servir a Dios, quieren honrar a Dios. Yo confío en el equipo. Límpiense nada más, hagan lo que tienen que hacer, santifíquense y listo, y vamos. ¿Por qué? Porque si el equipo va mal, afecta a todo el equipo. El enemigo busca una rendija por donde meterse, y si por ese eslabón está suelto, por ahí se va a meter. Y tenemos que ir preparados a lo que el Señor nos está mandando. Entonces, si pues nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Y esto es clave, es lo que estoy diciendo. ¿Para qué esperas a que Dios te juzgue? ¿Para qué esperas a que Dios mande juicio? Dice: si tú te juzgas a ti mismo, entonces no serás juzgado. Pero si no te juzgas, si no te pones a cuentas, yo te voy a juzgar. Yo te voy a enderezar. Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Aquí estamos. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde que no los veo? Aquí. Estamos escondidos. ¿Por qué están escondidos? Como si el Señor no supiera.
Porque desobedecimos. El Señor ya sabía, Él quería que vinieran y le dijeran: Señor, perdóname, pecamos. Oye, ¿qué pasó? Mira cómo andas tú, mira cómo andas tú. Ah, caray, vamos delante de Dios inmediatamente. Vamos delante de Dios, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Si nos examinamos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. Aún en eso hay misericordia. Júzgate a ti mismo, medita en tus caminos, dice la palabra. Medita, ve que estás haciendo mal, ve que estás haciendo bien. Lo que estás haciendo bien, hazlo mejor, y lo que estás haciendo mal, corrígelo. Tú solito, no esperes a que yo te juzgue, porque si yo te juzgue, no te va a gustar. Pero es mejor que yo te juzgue, porque si no te juzgo yo, vas a ser condenado con el mundo. Miren, dice Job 33, 14, 16 al 18 y al 19, pero empieza en el 14. De una o dos formas habla Dios, pero el hombre no entiende. En sueño, en visión nocturna, cuando el cuerpo se adormece, cuando cae la noche. Es la misma. No son dos cosas, es la misma. Siempre decimos, de una o dos formas habla Dios: en sueños y en visión. No va así. Yo también lo digo porque lo enseñamos para que la gente, porque estamos clavados en sueños y visión. Es el tema de sueños y visiones, pero no es así. De una o dos formas habla Dios: en sueño, en visión nocturna, cuando el cuerpo se adormece, cuando cae la noche. Una. La segunda está por ahí del 19 y dice: en el lecho. Cuando estás enfermo. Cuando estás enfermo. Dios te habla en sueño, Dios te habla en visión, Dios te habla a través de la palabra, Dios te habla a través de un mensaje, Dios te habla de una u otra forma, pero el hombre no entiende. Entonces nos habla, no entendemos. ¡Pum! Juicio. Y ahí en el lecho, ahí también Dios habla. ¿Dónde más habla Dios? En el desierto. Dice: porque van en pos de sus amantes y creen que el vino, el trigo y el aceite se los dan ellos, y no se dan cuenta que yo soy el que les suplo todas estas cosas, y los bloqueo por aquí y los bloqueo por allá para que se den cuenta que soy yo, y ustedes siguen en pos de ellos. Entonces dice: los tengo que traer al desierto, y ahí dice: les hablo al corazón. Porque en el desierto todos estamos sensibles. Porque en el desierto no tienes para dónde darle. Ni modo, aquí estoy, en el lecho, en el desierto, en la prueba. Ya no tienes para dónde darle. Y ahí te pones sensible. Y ahí pides perdón. Y ahí te arrepientes. Y ahí vuelves en sí. De una o dos formas habla Dios: en sueño, en visión nocturna, o por las buenas o por las malas. Él te va a hablar. Entonces, pero dice aquí me encanta porque dice: ¿para qué te esperas a ser juzgado? Júzgate tú mismo, ponte a cuentas tú mismo, ahorita que puedes, hazlo con calma, hazlo en paz, alíñate, para que yo no tenga que entrar en la acción, porque de lo contrario, eres mi hijo, te voy a tener que meter en corrección. Te voy a tener que meter en corrección para que no te pierdas. Es lo que está diciendo, para que no te pierdas. Entonces, hermanos, fuego consumidor. ¿Cuándo? Deuteronomio 4. ¿Cuándo desciende ese fuego consumidor de Dios? Deuteronomio 4, 23 y 24. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a ir cerrando el tema. Deuteronomio 4. Y vamos a leer 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor,
Dios celoso. Entonces, ¿cuándo viene el fuego de Dios? Cuando lo provocamos a celo. ¿Cómo lo provocamos a celo? A través de hacernos dioses ajenos, a través de idolatrar cosas que no son Dios, de darle la importancia, de darle el primer lugar a cosas que no son Dios. Cuando uno practica eso, hermano, ahí está escrito. Cuando uno practica una y otra y otra, y el Señor advierte, como dijimos, y el Señor advierte y advierte y advierte, el Señor viene con fuego. Entonces, es un Dios celoso y viene cuando nosotros idolatramos. Entendemos lo que es idolatría. Ya hablamos que no son los santos ni son las imágenes, sino todo lo que toma el lugar de Dios, eso es idolatría. Hebreos 12. ¿Les está gustando el mensaje, hermanos? ¿O les está doliendo? A mí me gustó. ¿Saben por qué me gustan estos mensajes, hermanos? Porque me ubican. Porque me ubican. Por eso me gustan estos mensajes. A mí particularmente. Hebreos 12, 28 y 29. Y fíjense, el título de donde empieza es en el 12 y dice, los que rechazan la gracia de Dios. Entonces, ¿sobre quién desciende el fuego? Lo vimos en Hebreos 10, 26, 31. Sobre los que rechazan la gracia de Dios, los que afrentan al Espíritu de gracia. Pero eso dice en el título del 12, 12 precisamente. Hebreos 12, 12, ahí dice, los que rechazan. Pero en el 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque se nos ha puesto en las manos un reino inconmovible, se nos ha puesto en las manos algo maravilloso, una responsabilidad gloriosa, eterna, no es cualquier cosa. Por lo tanto, apreciemos esto y manejémonos con temor y con reverencia, sabiendo la importancia que implica lo que el Señor nos ha dado, no de manera desprolija, no de manera descuidada, no negligentemente, no, con cuidado, con aprecio, con temor, con reverencia a lo que es Dios, a lo que es la obra. Porque si no, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si no lo haces de esa manera, vas a entrar en el juicio de Dios. Va a venir juicio de Dios sobre nosotros. El versículo 25 también está fuerte. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. No, todo el pasaje está muy bonito, 12 en adelante habla de esto. Yo se los resumo porque no acabamos. Entonces, el fuego de Dios, el fuego consumidor viene de Dios, viene cuando estamos en idolatría, viene cuando rechazamos a Jesús, cuando rechazamos su gracia, el no ser temerosos, el no ser reverentes, cuando tomamos las cosas a la ligera, ahí viene el fuego de Dios sobre nosotros. Sé honesto contigo mismo, hermano, sé honesto. Ahí va a radicar el punto, la clave. Sé honesto contigo mismo. Nadie mejor que tú te conoces. No te engañes a ti mismo, no nos engañemos a nosotros mismos, porque al Señor no lo estamos engañando. Dios no puede ser burlado. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Vengamos delante de Dios, presentemos todas nuestras faltas de Él, y Él es fiel y justo en perdonar a los que confiesen sus pecados. Entonces, no tengamos temor a Dios, no porque estoy haciendo esto. No, ven y dile, no puedo con este pecado, no puedo con este carácter, no puedo con esta situación, no puedo, Señor, ayúdame, te necesito, toma control, te rindo mi ser. No digas, no, porque
no ando bien, ahorita no ando bien, y si me acerco, no vaya a ser que algo peor. No, leímos anteriormente que tenemos un Dios misericordioso, tardo para la ira, y eso es con lo que te tienes que quedar. Pero tienes que cuidar las cosas de Dios, las cosas santas de Dios. Segunda de Samuel 6. Y es la misma historia de Usa, no lo busquen. Es la misma historia de Usa. Segunda de Samuel 6 y 7. Cuando cae el furor de Dios, ¿qué fue lo que mató a Usa? Dice, el furor de Dios vino sobre Usa y lo hirió de muerte. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Dios estableció estatutos, Dios estableció principios y estableció formas de hacer las cosas. Dios te da una instrucción, asegurémonos de obedecerla tal cual. No es a tu manera. Había una forma de trasladar el arca. ¿Cuál era la forma de trasladar el arca? Cargada por los sacerdotes. Para eso tenía unas varas a los lados, para que se pusieran 4 sacerdotes y aquí en el hombro la llevaran. ¿Y qué hizo David? La metió en una carreta tirada por bueyes. No se dio la tarea de investigar. ¿Y tú crees que el sacerdote no sabía? Claro que sabían, porque ellos estaban ahí. Ellos ministraban la ley. Claro que sabían. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo decimos ahora? Se nos hizo fácil. Obedecimos, pero se nos hizo fácil hacerlo a nuestra manera. Se nos hizo fácil. Se le hizo fácil a David, se lo hizo fácil al sacerdote, y cuando se estaba cayendo el arca, la detuvo y ahí cayó el furor de Dios. Hasta aquí. Hasta aquí. No es posible, porque ustedes lo saben. Sabían cómo se tenía que llevar el arca. Perfectamente lo sabían. ¿Por qué? Porque 3 meses después, cuando vieron que Obed-Edom estaba sumamente bendecido, y dijeron, rey, Obed-Edom está siendo súper bendecido porque el arca de ahí, tráigansela, ya saben cómo, vayan, tráigansela, ya sabíamos cómo. Está en los libros, estaba escrito, no era de que, ¿quién se acuerda? No, ahí estaba escrito en la ley. Y le estudiaban. Y Éxodo 28, que ya lo leímos también, hermanos, también ya lo leímos, Éxodo 28, 25 al 36. Acá leímos hace rato sí, también 28, 25 al 36. Dice, cuando no nos santificamos al momento de entrar en su presencia, como decía 1 Corintios 11, cuando venimos a comunión con el Señor y no nos santificamos y tomamos la Santa Cena a la ligera y tenemos comunión a la ligera, cuando no nos limpiamos, cuando no tenemos ese temor y esa reverencia que el Señor nos pide de su nombre, de su presencia, también, oye, tenemos acceso directo. No hay nada que nos detenga del Señor y nosotros. El Señor abrió las puertas, nos invita a entrar. No se fijó en que nosotros somos carne, no le importó. Él anhela que nos acerquemos y nosotros nos acercamos, no cuidamos esa parte. Ahora bien, claro que puedes venir, ¿verdad? En arrepentimiento. Vengo sucio y me acerco, pero vengo en arrepentimiento. Primero vengo en arrepentimiento, me limpio y entonces sí empiezo a tomar, entro en tema con el Señor. Ya sea adoración, ya sea exaltación, alguna petición, alguna necesidad. Pero mientras hice lo que tenía que hacer, limpiarme, arrepentirme, ponerme a cuenta, cerrar puertas y estar bien delante de Dios. Porque es santo, Él es santo, Él es santo, hermanos. Y sin santidad no lo veremos. No nos engañemos. No nos engañemos, no tomemos a la ligera. El pueblo de Dios tomó a la ligera estas cosas.
Pero eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros no lo vamos a tomar a la ligera, ¿verdad? Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso. No es cualquier cosa. Y eso es lo que el Señor quería que habláramos hoy, que tuviéramos cuidado, que estuviéramos alertas, que antes de avanzar más hay que limpiarnos. No sé quién le decía en la semana, creo que contigo platicábamos, y el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, o el árbol de la ciencia que el Señor puso ahí para que no comieran. Alguna vez compartí esto. ¿Era bueno o era malo? Era bueno. No era malo. Todo lo que hace Dios es bueno. Pero el Señor les dijo: no comas de ahí, porque primero hay que comer del árbol de la vida. Primero hay que comer del árbol de la vida, que es Cristo. Si tú comes del árbol de la vida, vas a poder comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque si comes primero del árbol del conocimiento sin conocer a Cristo, te vas a volver loco. Te vas a volver loco y vas a querer andar allá como llanero solitario haciendo, porque tienes conocimiento, pero no tienes al de la vida, no tienes la vida dentro de ti. No tienes la vida. Primero es la vida, después es el conocimiento del bien. Entonces el Señor por eso hizo este alto, hermanos, hoy. Y lástima por los que no vinieron. Porque para poder avanzar y crecer en conocimiento, en unción, en favor, en poder, en autoridad, necesitas llenarte del árbol de la vida. Necesitamos venir a Dios y necesitamos limpiarnos y santificarnos en su presencia. Y entonces vas a avanzar sano, vas a avanzar fuerte y no vas a avanzar debilitado. Porque hay unos que creen que están fuertes y hay gente que cree que tiene conocimiento, pero el Señor los está viendo y dice: te vas a caer y te va a doler. ¿Qué prisa tenemos, hermano? ¿Qué prisa tenemos? ¿Somos más santos que Dios? ¿Somos más misericordiosos que Dios? Nuestra prisa debería de ser por conocer a Dios, por llenarnos de su presencia, por llenarnos de su palabra. Esa es la prisa que debería tener el pueblo de Dios. Y entonces eres un candidato para ser enviado. No se vayan de aquí. No se vayan de aquí hasta que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Entonces me serán testigos, no antes. Cuando sean llenos de mi presencia, cuando mi Espíritu Santo esté con ustedes, entonces me podrán ser testigos y serán fieles y útiles en Judea, en Samaria, ya no me acuerdo. ¿Quién se la sabe? En Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a ser útiles. No transformamos a los muchachos. Yo estoy batallando con mis hijos y quiero conquistar allá China y quiero que el Señor me mande a Italia de misionero, y que me mande a la India, que me mande a Afganistán, a la China comunista. Pues tengo que transformar mi casa. Necesito la presencia de Dios, necesito, y ahí estoy con mis hijos, y entonces voy y salgo un poquito más allá y llego lo que me corresponde, hermano, pero me regreso, no me vuelvo loco diciendo: ya estoy aquí, ahora voy a ir allá, y ahora voy a ir allá, y ahora aquí, a ver quién, tráiganme a los endemoniados aquí, a todos, háganme fila. No, hermano, Dios me libre de volverme loco y entonces querer hacer y deshacer, sin venir a la fuente, sin vivir pegado a la fuente, sin vivir unido a esa fuente. Es ahí se pelea, ahí se vence. Es ahí, cuando sales de ahí, ahí sí, ahí vamos a ver el poder. Decía Pablo: los voy a ir a ver, voy a ir allá, y no voy a ver las palabras y cuántos rollos se avientan, voy a ver el poder que está en ustedes. Eso es lo que voy a ir a ver si es cierto que como roncan duermen.
decía Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que en la presencia de Dios, ahí se ganan todas las batallas, ahí está la victoria. Entonces, cuando sales, como dijimos el otro día, tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie. Vamos a pedirle a Dios que nos santifique, hermanos. Que ponga en nosotros el cuidado de andar a la luz de su verdad, a la luz de su palabra. Hay principios, hay estatutos que nosotros tenemos que ser fieles en obedecer. Esos principios el Señor quiere que estén en nuestra mente y en nuestro corazón y que los apliquemos por default. Que cada cosa que hagamos sea a través de esos filtros. Cuando tú conoces la palabra, ya no actúas con total libertad de hacer las cosas como tú quieres. Ya no, porque hay algo que te rige. ¿Sí me explico? Hay algo que te rige. Ya no puedes hacer lo que tú quieres porque sabes que hay una forma de hacerlo. Hay una manera de hacerlo. Y a veces nos brincamos trancas, pero no puede ser el tenor, no debe ser la forma general de hacer las cosas. No podemos generalizar en hacer las cosas a nuestra manera. No, de repente sí, porque obras en misericordia y estás viendo la situación y dices: Señor, ¿le entro, no debo? Padre, pero en tu nombre yo me cubro con tu sangre preciosa, Señor, y tomas autoridad, pero no ando haciéndolo todo el tiempo. Porque conozco la palabra, porque conozco los principios del reino, porque los estoy conociendo, porque el Señor me está revelando, porque me quiere cuidar mi casa, quiere que crezcamos sanos y quiere que seas efectivo. Hermano, no necesitas mucho tiempo. El Señor Jesucristo en 3 años revolucionó el mundo, revolucionó la humanidad. Santifiquémonos, limpiémonos para Dios. Y el Señor se va a manifestar a nosotros con poder. Ya lo está haciendo. No pongan caras de aguitados. A ver, los de enfrente, por favor, sonríense porque estamos de acuerdo, Maricela, con lo que estamos hablando. ¿No? Y le voy a preguntar también de Jesse. ¿Están de acuerdo? Dios nos anhela, hermanos, celosamente. Miren, si de algo se han arrepentido grandes hombres de Dios, es de no haber buscado a Dios, de haberse enfrascado en la actividad y no de haber buscado a Dios. Es lo único que te vas a arrepentir en la vida. Y te vas a perder el deleite de caminar con Dios, el deleite de conocer a Dios de primera mano. Y Dios es lo que quiere, porque para eso te creó, para que tuviéramos comunión con Él, para que camináramos con Él y viviéramos por Él y para Él, y para que viviéramos la vida abundante. Pero ¿cómo vamos a vivir eso si andamos por donde queremos, no por donde Dios nos va diciendo? Es momento y es tiempo y es bueno hacer altos, aún grandes ministerios. Tienen que hacer un alto. No puedes estar ahí, tienes que hacer un alto y llenarte de Dios y llenarte de su Espíritu. Tienes que hacer un alto y volver a poner orden y decir: Señor, a ver qué hice esto, hice el otro, me perdí por allá, pero aquí estoy. Oh Señor, aquí está la obra que me encomendaste y fui fiel en lo que me dijiste, fui allá, hice lo que como quedamos, pero aquí estoy, Señor. Mientras me lleno de ti, dame la próxima instrucción, dime para dónde voy, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a pedir perdón, hermanos, porque el Señor está hablando, nos ha estado hablando, y empezando conmigo, a veces tomamos a la ligera lo que Dios nos está hablando. Y Dios quiere hoy limpiarnos
y parar eso que viene, de lo cual nos está advirtiendo. Y si lo está advirtiendo, hay que tener cuidado, hay que ser diligentes y no decir, bueno, ok, y a ver qué pasa. No se trata de eso. Vamos a hacer un rompimiento, ¿les parece? Déjenme orar primero. Amado Padre, gracias Dios, porque hablas al corazón, hablas al espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el más interesado en limpiarnos, en protegernos, Señor, en guardarnos, Señor mío. Tú eres, Dios, el que anuncia estas cosas porque te importa nuestra vida, te importa nuestra familia, te importa, Señor, el pueblo, la gente que ha de venir. Te importa, Señor, lo que estás por hacer, y quieres que lo hagamos de una manera efectiva, de una manera diligente, que verdaderamente seamos de impacto. Muchas veces, Señor, no hemos sido de impacto por causa de nuestra condición. Pero tú en este tiempo, Señor, estás levantando a tus siervos, estás levantando a tus guerreros, a tus soldados, Señor, porque es necesario para lo que se avecina. Necesitamos estar en santidad, necesitamos vivir en unción, en poder, porque el enemigo también se está levantando. El enemigo está operando. Y tú quieres, Dios, que le quitemos toda legalidad al enemigo, para que no nos pueda tocar, para que no pueda tocar mi casa, Señor, nuestra casa. Y es por eso que nos estás hablando. Así que en esta hora, repetimos, amado Padre, hoy venimos a cerrar toda puerta. Hoy venimos a limpiarnos, a santificarnos delante de ti, porque solo tú nos santificas. Y queremos pedirte perdón por toda idolatría en nuestra vida, por toda cosa que hemos puesto en primer lugar, por sobre tu persona, por sobre tu llamado. Perdónanos, Dios, perdónanos, Jesús, perdónanos también, Señor, por obedecer a medias, o por no obedecer, por hacer las cosas como yo quiero, no como tú lo pides. Te pido perdón si no he apreciado las cosas del reino, si las he minimizado, si las he hecho a un lado. Perdóname, Dios, si no he sido reverente ante tu presencia, ante tu santidad. Perdóname, Señor, si no he sido temeroso a tu nombre, a tus estatutos. Perdóname, Señor, por toda falta, todo pecado que he estado cometiendo. Tal vez me he enfriado, he dejado de orar, he dejado de leer, he dejado de buscarte. Te pido perdón, Señor. Estoy haciendo la obra sin santificarme. Estoy viniendo a comunión sin santificarme. Y probablemente esté comiendo juicio y bebiendo para mí en lugar de agradarte a ti. Perdóname, Señor, si hay frustración, si hay cansancio, si no he sabido descansar en ti. Perdóname si he murmurado. Hoy te pido perdón y cierro toda puerta que consciente o inconscientemente haya abierto. Hoy se cierran y se sellan, y cancelo toda asignación que se haya levantado en mi contra, todo diseño del infierno en contra de mi vida, de mi familia, del propósito eterno, de mi llamado. Hoy se desactiva en el nombre de Jesús. Palabras de maldición, palabras de destrucción, dardos de fuego lanzadas a mi mente.
hoy se derriban. En el nombre de Jesús, toda palabra contraria a tu palabra queda inoperante. Todo altar, todo entierro, toda brujería, toda hechicería, toda obra de masones, de muerte que estén haciendo en contra de mi vida, de mi familia, de mi llamado, en el nombre de Jesús, hoy se revientan, se desactivan, se desautorizan las velaciones, los amarres, los entierros para causar desánimo, estupor, frustración, división, contienda en el matrimonio, contienda en la familia, con los hijos. En el nombre de Jesús, hoy se revienta todo lo que están lanzando para muerte, para destrucción, para ruina, para enfermedad. En el nombre de Jesús, hoy se revienta todo diseño de accidente sobre mi vida, diseños de accidente automovilístico, de caídas, de ruptura de huesos. En el nombre de Jesús, hoy se revienta. Hoy cubro a mis hijos, cubro mi casa con tu sangre preciosa y envío ángeles poderosos en guerra que hayan vallado en mi casa, que hagan vallado en mi casa, que peleen por mí, que peleen por mi familia, derribando todo en lo natural y en lo espiritual, deshaciendo, arrancando toda obra de maldad, toda obra de inmundicia, toda obra de las tinieblas, sea arrancada de mi casa, de mi familia, para siempre, en el nombre de Jesús. Y pido ángeles, 100 de ellos, que vayan y localicen todo lugar donde me estén haciendo daño, donde estén haciendo las brujerías, y revienten todo eso, y derriben todos esos altares, y préndanle fuego a todo elemento que estén usando en nuestra contra, en el nombre de Jesús. Y ahora los ato, los encadeno, los dejo sin poder, y ato también todo espíritu inmundo, todo demonio que quiera afectar mi vida, que esté acechando mi vida, que esté acechando mi casa, a mi familia. Quedan atados, encadenados, sin poder, muerte, destrucción, ruina, escasez, contienda, cansancio, fatiga, pereza, tormento, opresión, insomnio. En el nombre de Jesús, hoy los ato, los encadeno, los dejo sin poder, y les ordeno que reparen todo daño, que restauren todo daño, que restituyan todo lo que se llevaron, hasta 7 veces, conforme a la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy se van de mi vida, se van de mi casa, se van de mi mente, se van de mi cuerpo, se van de mis órganos, se van de mi piel, se van de mi sangre, se van de mis huesos, se van de mi familia, se van de mis hijos, de mi descendencia. En el nombre de Jesús, fuera, fuera, fuera. Porque el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él me perdonó, y con su sangre me redimió de la muerte, del pecado y de toda obra de Satanás. Así que me declaro inocente y me declaro victorioso ante el tribunal de justicia, porque el Señor Jesucristo, Él ya venció, Él consumó la obra. Y yo hoy declaro en fe, con convicción, que hecho está, hecho está. Así con ojos cerrados, déjenme orar ahora a mí. Padre, en el nombre de Jesús, hemos orado, Señor, tú has escuchado desde los cielos nuestra oración. Y el mundo espiritual también ha escuchado esta oración, Señor.
Y ellos saben que con esta oración toda legalidad y todo derecho les ha sido quitado, como tú se los quitaste en la cruz del Calvario. Ellos saben que en la cruz del Calvario fueron despojados. Y hoy van a tener que soltar nuestras vidas y nuestras familias, porque no tienen parte en nosotros, porque nosotros somos tus hijos comprados, lavados con la sangre preciosa del Cordero. Somos propiedad tuya, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, cada familia aquí representada, Señor, fue comprada con esa sangre y somos propiedad tuya, no somos propiedad del enemigo. Así que en el nombre de Jesús, yo le anuncio a los demonios, le anuncio a los brujos, le anuncio a los masones, a los satanistas que ya no tienen parte ni derecho, se van a arrancar, se van a ir ahora, se van a ir ahora. Todo espíritu humano, seas brujo, seas satanista, seas masón, seas adorador de la muerte, seas siervo de las tinieblas, estés vivo, estés muerto, atado, encadenado, vas a soltar a estos hijos de Dios ahora. Fuera, 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 fuera todo brujo, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. Todo masón se arranca ahora de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestra casa. Fuera, mando fuego de Dios que venga a deshacer toda esa inmundicia y llevarse al lugar que les corresponde. En el nombre de Jesús, vengo contra todo espíritu de muerte. Espíritu de muerte, vas a soltar a estos hijos de Dios. No tienes parte. El Señor Jesucristo te venció cuando resucitó el tercer día. Así que no tienes parte en sus hijos. Ahora te vas. Fuera muerte, deja nuestras familias, deja nuestra casa para siempre y te llevas toda la inmundicia y te llevas toda la contaminación y te llevas toda la contaminación que hay. Ahora, fuera muerte. En el nombre de Jesús, me levanto contra ti destrucción, que quieres destruir las familias, quieres destruir el matrimonio, quieres destruir a nuestros hijos, quieres destruir el llamado. Escúchame bien, estás vencido. El Señor Jesús te venció, te derrotó, te exhibió públicamente. Nada tienes con nosotros, atado, encadenado. Te vas ahora, fuera, con toda clase de contaminación que has metido. Fuera, destrucción. Fuera, fuera, espíritu de enfermedad. Escúchame bien, vas a soltar los huesos, vas a soltar los órganos, vas a soltar la piel, vas a soltar la mente, vas a soltar la vista, vas a soltar los oídos, vas a soltarlos ahora. Espíritu de muerte, suelta los huesos, suelta sus niveles de grasa, sus niveles de antígenos. Todo se va, todo lo que es contrario a ti, a Dios, se va ahora. Fuera, fuego. Pido más fuego de Dios. Pido más fuego. Fuego quemando de raíz. Fuego quemando de raíz, arrancando. Porque para eso nos puso el Señor Jesús. Para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Se arruina toda obra de Satanás ahora. Toda obra de las tinieblas se arruina ahora. Y sale, se arranca. Pido un ángel que venga y se ponga enfrente de cada uno de mis hermanos. Un ángel guerrero, poderoso, que venga y se ponga enfrente de cada uno de mis hermanos. Y empiecen a ver ahí adentro todo lo que está ahí. Y arranquen de ahí. Arranquen de raíz. Si hay dolor, arránquenlo. Si hay tristeza, arránquenlo. Si hay angustia, arránquenlo. Si hay incredulidad, arránquenlo. Todo lo que está ahí. Si hay tormento en la mente, si hay preocupación, arránquenlo. Todo lo que está ahí. Tormento, atado, encadenado, te vas al abismo. Opresión, atado, encadenada, te vas al abismo. Toda preocupación se va ahora. Toda angustia se va ahora. Todo lo que no es de Dios se va ahora. Se despeja la mente, se despeja el cuerpo, se despeja la sangre, se despejan nuestros órganos. Quedan libres de toda inmundicia, quedan libres de todo juicio. En el nombre de Jesús se arranca ahora, desde la raíz se sueltan se arrancan de los huesos, de las partes íntimas, de la vista, se arrancan de los ojos. Todo lo que esté dañando los ojos de mis hermanos, todo lo que esté afectando los ojos físicos y espirituales, se arranca ahora. Todo dolor en los ojos, toda presión en los ojos, toda inflamación de los nervios, se arranca ahora, fuera. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios lo consume, el fuego de Dios deshace la inflamación, el fuego de Dios viene a deshacer toda infección en el cuerpo, toda bacteria, todo virus se deshace ahora.
Toda maldición generacional, escúchame bien, maldición generacional. Hoy se corta, hoy te cortas, ya no prevaleces en estos hijos de Dios. Ninguna maldición generacional prospera de ahora en adelante en cada uno de estos hijos de Dios y aún en mi vida. Ninguna maldición generacional, cualquiera que sea, porque el Señor Jesús se hizo maldición por nosotros al morir en un madero. Así que en el nombre de Jesús, maldición como te llames, te arrancas ahora o se arrancan ahora. Si son más de una o dos en cada uno de nosotros, se arrancan ahora y son enviados al abismo. Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de ruina, vas a soltar a estos hijos de Dios. Vas a soltar su economía, vas a soltar el matrimonio, vas a soltar su llamado, vas a soltar la familia. Espíritu de ruina, escúchame, te vas a ir ahora, en el nombre de Jesús, atado, encadenado, sin poder, despojado de todo derecho y toda legalidad sobre nosotros, sobre los que estamos aquí, nuestras familias y aún de los que no vinieron. Te arrancas ahora, ruina, fuera en el nombre de Jesús en todas tus formas. Fuera. Toda pereza, toda fatiga, toda incredulidad se arranca ahora. Todo problema en el matrimonio, toda ofensa, toda contienda, en el nombre de Jesús se arranca ahora. Toda división se arranca ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Todo vicio en la familia se arranca ahora. Toda maldición generacional de vicios se arranca ahora. Toda maldición generacional de divorcio se arranca. De muerte prematura se arranca ahora. Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición de pobreza, toda maldición de brujería, toda maldición de idolatría, de paganismo, se arranca ahora, pierde todo poder en este momento en el nombre de Jesús. Porque la sangre del Cordero es más que suficiente. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es más que suficiente. Padre, una vez más, por última vez, yo te pido fuego. Fuego descienda ahora. Fuego, y que entre de la cabeza a los pies, y en la medida que ese fuego descienda con poder, Padre eterno, empiece a quemar toda inmundicia, todo residuo que haya quedado en nosotros, toda raíz de iniquidad, toda raíz de maldición, toda raíz de maldad, toda raíz de brujería, todo lo que no es tuyo, Señor. El fuego de Dios lo empieza a consumir ahora, se empieza a quemar, hoy se cancela todo permiso que se ha dado al enemigo por actitud, por comportamiento o aún en sueños. Todo permiso que se haya dado, toda autorización que se le dio al enemigo en sueños, hoy se cierra, hoy se quita esos permisos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No prospera en el nombre de Jesús. El fuego de Dios consumiendo todo, fuego de Dios arrancando de raíz, limpiando nuestras venas, nuestras arterias, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestra simiente, limpiando nuestro linaje. El fuego de Dios está limpiando nuestro linaje, hermano, porque ese es el propósito de Dios, limpiarnos de toda inmundicia que habíamos venido arrastrando por generaciones, porque el Señor viene por un pueblo santo, limpio, sin mancha, sin arruga. Por nosotros viene el Señor, y eso es lo que está haciendo en este tiempo, limpiando todo eso. Así que en el nombre de Jesús, fuera, fuego, ahora. En el nombre de Jesús, te arrancas, fuego, empieza a quemar, empieza a deshacer, empieza a reventar, ese fuego empieza a quemar ahora, te empieza a consumir, ángeles, azoten todo espíritu que se resista, azótenlo, y arránquenlo de ahí, todo espíritu que se esté resistiendo, atorméntenlo ahora, atorméntenlo. El fuego de Dios, la presencia de Dios empieza a atormentar todo lo que no es de Dios. Se empieza a conmover todo lo que no pertenece a Jesús. Se empieza a conmover ahora.
se empieza a conmover desde las entrañas, desde las fibras más íntimas, desde las células de nuestro cuerpo. Se arrancan de ahí, se desprenden de ahí en el nombre de Jesús. Fuego, fuego de Dios, fuego, todo de raíz, de raíz. De raíz. El Señor nos está limpiando, mi hermano. El Señor está limpiando nuestra mente. El Señor está limpiando nuestro corazón. El Señor está limpiando nuestro cuerpo. Espíritus de muerto, hoy reviento toda ceremonia, todo ritual que han hecho para levantar muertos y enviárselos a cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias. En el nombre de Jesús se revientan esas ceremonias, esos rituales, y todo espíritu de muerto atado, encadenado, es enviado al lugar que le corresponde ahora, en el nombre de Jesús. Porque la sangre del Señor Jesús es suficiente. La sangre del Cordero es suficiente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres quien liberta. Tú eres el quien purifica, el que santifica. Eres tú, Señor, el que renueva todas las cosas en nuestra vida. Eres tú quien nos da oportunidad y tiempo. Señor, eres tú quien nos limpia de toda maldición generacional. Eres tú, Señor mío. Por eso nos exponemos ante tu presencia, al poder de tu Santo Espíritu, Señor, porque en tu presencia somos libres. En tu presencia, Señor, hay sanidad. En tu presencia hay libertad, Señor mío. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.